Hola, mi nombre es Milagro Gabriela Parra Carvajal y soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia, en la cual me encuentro cursando la carrera de Criminalística y la materia de Química Forense. En el presente video estaré hablando sobre diversas características que tiene la investigación de incendios y explosivos y la evidencia traza. De este modo mencionaré las diversas fuentes que fueron implementadas para la realización del presente video y exposición. Principalmente mencionaré el Manual de Criminalística y Ciencias Forenses de Andado Baselga y Robledo Acinas, el Manual Único de Criminalística de la Fiscalía General de la Nación, el Manual de Servicios Forenses del OIJ, de Incendios y Explosivos de Ramírez Ramírez, la investigación de incendios de NFPA 921, la investigación de incendios del módulo de patrones de incendio de NFPA 921, la tesis sobre la metodología para la recolección y embalaje de los indicios dentro de la escena del crimen por Méndez Félix, la tesis sobre la caracterización y análisis de evidencias forenses mediante las técnicas no destructivas y análisis multivariado de Leiva Miranda. Y por último, el artículo titulado La evidencia traza como prototipo en la investigación criminal de Prieto Naranjo y González Barajas. Al inicio hablaré sobre una introducción sobre la importancia de la investigación de incendios y explosivos, así como la evidencia traza en la administración de la justicia. La investigación de incendios explosivos y de evidencia traza, especialmente la de incendios explosivos, permite la localización o determinación de la fuente que ha generado tales hechos, así como es posible ubicar al culpable en caso de que éstas sean intencionales o provocadas. En caso de la evidencia traza, esas sustancias explosivas, que son parte de los incendios o explosivos, se puede recolectar muestras, ya que sus análisis de estas sustancias explosivas o materiales recolectados en el incendio pueden indicar la fuente que originó el incendio del explosivo o relacionarse con una persona sospechosa que ha participado en esta actividad delictiva. Como primera parte hablaré sobre los incendios explosivos. Como primer punto, esta primera parte hablaré sobre la definición del incendio. Este incendio consiste en la aparición de fuego que no es controlado y que puede surgir de forma súbita, gradual o instantáneamente, y es considerado uno de los peligros más grandes para las personas, ya que atentan contra sus bienes, ya sean su vida o la propiedad. Como segundo punto hablaré sobre la teoría moderna de la combustión. Para la generación de fuego deben existir 4 componentes, los cuales son el combustible, el combuente, que se puede decir que es el oxígeno, la energía de activación, que es el calor, y una reacción en cadena. El combustible se puede tratar de un componente líquido, sólido o gaseoso, el cual se vaporiza para generar o genera una llama, siendo este consumido. El combuente es un componente que es un agente oxidante. Al presentar una mezcla entre el aire y el combustible, se produce fuego si esto presenta un rango ideal o una cantidad de ambos componentes. Como tercer componente se encuentra la energía de activación, que es un aumento de la temperatura según sea cada combustible, y se conoce como temperatura de ignición. La reacción en cadena es una energía generada durante la combustión que permite que los gases continúen relacionándose entre sí y con el oxígeno, generando que el fuego se automantenga hasta que el combustible o el comburente se consuman o se eliminen. Como tercer punto se encuentran los mecanismos de propagación del fuego. Estos se dividen en 3 métodos de propagación, los cuales son la conducción o contacto directo, que consiste en una transferencia de calor de un cuerpo caliente a otro que se encuentre en una temperatura menor. Así también se encuentra la convección, que esta consiste en una transferencia de calor por el movimiento de las moléculas dentro de un líquido y gas. Y por último se encuentra la radiación, que consiste en una transferencia de calor de una superficie caliente a otra más fría mediante la radiación electromagnética.
Como cuarto punto se encuentra el proceso de investigación de un incendio. Este proceso de investigación presenta 3 objetivos, los cuales son establecer el origen del fuego, determinar la causa por la que se inició y determinar las circunstancias por las que se dio el incendio. De este modo, existen diversos pasos a seguir en el proceso de investigación de un incendio, los cuales son o consisten en hallar el foco y el punto de origen, encontrar la fuente de ignición, la determinación de la causa del incendio, establecer la categoría o histología en la cual se puede encontrar un incendio, ya sea que se ha generado de forma natural o por accidente o que se ha provocado o intencionado. La reconstrucción y análisis de los hechos y recolección, embalaje y análisis del material que se ha recolectado en el incendio. De este modo, en una primera fase se puede mencionar que esta consiste en la investigación, en donde se conocen estas circunstancias alrededor del hecho, para seguir con un examen interno y externo con la finalidad de ubicar el foco del incendio y por consiguiente, en una segunda fase se lleva a cabo la recolección adecuada de los indicios. Como quinto punto se encuentran los patrones de incendio. El patrón de incendio consiste en una manifestación física como consecuencia de un efecto que genera el fuego en el material que ha sido consumido o quemado. De este modo deja una huella o marca en donde se identifica el foco, el origen del incendio. De este modo, los patrones de incendio son una base fundamental para la investigación del incendio, ya que estos son una herramienta para detectar el recorrido del fuego, y entre estos patrones se puede mencionar y se encuentra el patrón V, el cual es el más común, que es generado por una pluma de humo. Como sexto punto se encuentra la definición de sustancia explosiva. Esta sustancia consiste en una sustancia que por agentes externos se transforma en gases, ocasionando la liberación de calor, presión o radiación en un corto o breve periodo de tiempo. Los explosivos se clasifican en 2 tipos: los explosivos de alto o bajo orden. Los explosivos de alto orden son aquellos que se detonan a una velocidad de 1000 a 8500 metros por segundo. Estos explosivos de alto orden se dividen en primarios y secundarios. Los primarios son ultrasensibles al calor y por choque o fricción y por condiciones normales se detonan. Un ejemplo de esto es la ácida. Los explosivos secundarios de alto orden son insensibles y también por choque o fricción se queman y no se detonan cuando son encendidos en pequeñas cantidades y en espacios abiertos. Un ejemplo de esto es la dinamita. Por otro lado, se encuentran los explosivos de bajo orden, que son aquellos que se detonan o se descomponen a una tasa relativamente baja de 1000 metros por segundo. Un ejemplo de este tipo de explosivos son la pólvora y la mezcla de cloruros. Como séptimo punto se encuentra la recolección de evidencia de explosivos. En primera instancia, se debe localizar el origen de la explosión para seguir con la recolección de la evidencia de los explosivos. De este modo se localiza un cráter el cual indica el origen de la explosión, para luego remover los escombros y suelo suelto del cráter encontrado y todo aquel material a su alrededor. Los materiales recolectados se deben depositar en contenedores herméticos de metal para su análisis en laboratorio. Como segunda parte del presente video hablaré sobre la evidencia traza. Como primer punto, esta segunda parte hablaré sobre la definición de la evidencia traza. Esta consiste en aquellos indicios que se pueden encontrar indicios o elementos que se pueden encontrar en el lugar del hecho, pero no pueden ser detectados a simple vista por el ojo humano fácilmente. De este modo, se implementan o se necesita de herramientas o métodos o técnicas para poder ubicar la evidencia traza. Algunos ejemplos de esta evidencia traza son las huellas dactilares,
las sustancias explosivas encontradas en el lugar del hecho o material de un incendio, o también la pintura. Como segundo punto de esta segunda parte, mencionaré los aspectos evidenciales de la evidencia traza, que por su naturaleza se trata de una evidencia de un tamaño pequeño que puede ser frágil y que sufre un alto riesgo de pérdida al no ser visible a simple vista. Así también, al no ser visible a simple vista, tiene un punto a favor, una ventaja, que es posible que se mantenga en un lugar fijo en donde ha sido depositado, ya que al moverse no lo pueden alterar a propósito. Como tercer punto de esta segunda parte se encuentran los métodos de recolección de evidencia traza. Se implementan herramientas para visualizar y recolectar la evidencia traza, así como lo son la implementación de luces forenses, como las ultravioleta para localizar sangre latente, o en caso de fluidos biológicos como lo es el semen, o también la espectrometría, la implementación de pinzas para su recolección, ya que al tratarse de elementos pequeños como lo son las fibras o cabellos, se necesita de estas. La cinta adhesiva también se puede implementar para el levantamiento de huellas. Hisopos son también una herramienta implementada para recolección de muestras que se encuentran en superficies irregulares. Como cuarto punto de la segunda parte, puedo mencionar los cuidados para evitar la contaminación de la evidencia traza. Principalmente se puede mencionar, y generalmente se puede mencionar, los equipos de bioseguridad, que consisten en un traje entero que es desechable, un cubrebocas, los guantes y las zapatillas, que todos esos elementos son desechables, que evitan la contaminación del investigador con el indicio recolectado. En este caso también se pueden tomar algunas precauciones, ya que al tratarse de un elemento, de una evidencia que es pequeña, evitar el tocar o la fricción con superficies en donde es posible que se puedan encontrar ya sea huellas dactilares, sangre latente, o en caso de fluidos biológicos, así como la sangre latente, el semen y otros tipos de evidencias traza que nos podemos encontrar. De este modo se vuelven a implementar estas herramientas. Si se detectan ese tipo de evidencia, se recolectan con pinzas o con hisopos. Como quinto y último punto se encuentra el análisis forense de pintura y vidrio. Pero primero que todo, para este análisis se debe identificar la composición de una pintura. De este modo se deben implementar diversas técnicas como la espectroscopía de infrarrojos o la cromatografía de gases para determinar esta composición química de la pintura. Estas técnicas pueden ayudar en la identificación del tipo de pintura, el fabricante y el color original. Por otro lado, el análisis de vidrios es una identificación, se lleva a cabo una identificación del tipo de vidrio, donde se utilizan técnicas ya sea como la microscopía o la refractometría para determinar el tipo de vidrio, ya sea templado, laminado o otros tipos de vidrio. Por otro lado, también el vidrio se puede analizar si este se ha quebrado, o sea, sus fracturas. Las fracturas del vidrio se analizan para determinar la dirección y la fuerza del impacto. Esto ayuda para reconstruir la secuencia de eventos en el lugar de los hechos. Y por último, también se pueden analizar las marcas en el vidrio, como lo son las huellas dactilares, parte de la evidencia traza, o marcas de herramientas para determinar si coinciden con las de otros lugares del hecho o con las de un sospechoso que ha participado en esta actividad criminal. Por último, como conclusión sobre los aspectos relevantes de la investigación de incendios y explosivos y evidencia traza en la investigación judicial, podemos mencionar que un aspecto relevante sobre esta investigación es localizar qué ha generado o cómo se ha generado o llevado a cabo un indicio de una explosión en caso de ser provocado por una persona. Se puede relacionar esta con el incidente.
La investigación de evidencia traza permite la determinación de la víctima y de la persona que ha realizado la acción delictiva, y también esta investigación de incendios explosivos y evidencia traza permite presentar pruebas sobre el hecho que ha ocurrido en un juicio, de modo que éste agiliza o permite que la continuación de un proceso penal, donde se pueda localizar al actor delictivo. En otros casos también la evidencia traza, como son las pinturas, es relevante su investigación para la detección de falsificación de obras de arte.